Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra asignatura de ajuste de motores. Mi nombre es Javier Pavón, docente de la Escuela de Ingeniería de IPE Chile. Y en esta segunda parte de la clase de ajuste de motores, vamos a continuar un poco con las comprobaciones y revisiones que hay que hacer al motor de combustión interna una vez que ya realizamos, ¿cierto?, las pruebas de compresión y comprobación de fugas. Recordando un poco lo que hicimos esta mañana, nosotros hicimos dos pruebas para detectar en qué sector del motor se está produciendo una fuga de la compresión. ¿Okay? Descartamos si puede ser desde anillo, si puede ser desde válvula, si puede ser desde empaquetador. Una vez realizadas esas comprobaciones, probablemente si es que el motor tiene daños, es necesario empezar a picar, como dicen, ¿cierto? Desarmar el motor y llegar a los componentes que pueden estar provocando los problemas, anillos, válvulas, culata, etc. Es por eso que en esta parte nosotros hemos decidido realizar algunas comprobaciones, ¿cierto?, a los mecanismos ya del motor que nos puedan indicar si están en buen o en mal estado. ¿Ok? Las principales comprobaciones que vamos a realizar son las siguientes. Planicidad de la superficie de la culata. ¿Ok? Esta comprobación nos va a ayudar a determinar si es que por algún exceso de temperatura o calentamiento del motor, la culata, ¿cierto?, tuvo alguna deformación y la que está provocando, ¿cierto?, que el aceite se pasa hacia el sistema de refrigeración o pierda compresión por ese sector. ¿Okay? Luego vamos a revisar holgura del vástago, ¿cierto?, de la válvula a la guía de la válvula. ¿Okay? Si ustedes recuerdan un poco el funcionamiento, la conformación y construcción de los motores de combustión, ¿cierto?, tenemos las válvulas, ¿cierto? Válvulas de escape en este caso y válvulas de admisión. ¿Okay? Las válvulas en su funcionamiento recorren por una guía, ¿cierto? Una guía del motor. Entonces la válvula está constantemente abriendo y cerrando. Cuando hay problemas de lubricación, ¿cierto?, o de temperatura, empieza a haber un desgaste entre la guía de la válvula y la válvula. ¿Ok? Y es lo que vamos a comprobar hoy día. Vamos a comprobar cuál es la holgura que hay entre la guía y la válvula. ¿Ok? Eso principalmente. Luego vamos a irnos hacia el sector del cilindro y con ayuda de un instrumento llamado alexómetro, que es el que yo tengo acá, vamos a revisar dos parámetros: conicidad del cilindro, ¿okay?, y ovalación del cilindro, ¿okay?, con ayuda de este alexómetro. Luego de eso vamos a revisar la holgura lateral del anillo, ¿okay?, y la apertura de los extremos del anillo. Son dos elementos que vamos a utilizar, ¿cierto? Dos mediciones que se hacen con el pistón afuera del motor, ¿cierto?, con los anillos también fuera del motor, y se hace en el bloque de cilindros, la última que les he mencionado. ¿Ya? Esas son las pruebas que vamos a utilizar. Para hacer todas estas pruebas, yo ya he desarmado previamente el motor del vehículo, ¿cierto? Saqué la culata del bloque, este es un motor de 4 cilindros, 16 válvulas, ¿cierto? Saqué la culata, desmonté previamente las válvulas, ¿cierto?, para poder realizar las mediciones, y dejé todo bastante ordenado para luego llegar y montar. Es súper importante que a la hora que ustedes desarmen un motor, sean muy prolijos en el orden en que se van a guardar, ¿cierto?, y almacenar todos los componentes. Sería un error, ¿cierto?, perder algún componente o armar con una posición que no corresponde. Entonces mi recomendación, siempre que se desarme un motor, se arme en una mesa grande, se pongan todos los elementos, ¿cierto?, en el orden que se fueron sacando. Si ustedes se dan cuenta acá, tengo el sector de la distribución, ¿cierto?, su cadena, sus sensores, ¿ok? Tenemos las partes de la culata, ¿cierto?,
de los levas, y todo en orden: cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. ¿Ok? Pernos de culata, empaquetadura, etc. Todo bien ordenado para luego volver a armar si es que nos falte ninguna otra pieza. Y tener los instrumentos de medición a mano. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar en este tipo de reparaciones y mediciones? Tenemos el alexómetro, ¿cierto? Este famoso alexómetro consta de un reloj comparador, ¿ok? Reloj comparador, una varilla que se introduce al interior del cilindro y nos va a servir para revisar la conicidad, ¿cierto? Y la ovalación. Tenemos el pie de metro, ¿cierto? Galgas o filler, una regla de pelo, ¿cierto? Que es la primera que vamos a utilizar para revisar la planitud de la culata, ¿ok? Micrómetros de exterior también nos sirven para revisar y medir estos elementos. Partamos entonces. Vamos a partir con la primera medición, que es la planitud o planicidad de la superficie de la culata. Y si podemos enfocar un poco más acá, no sé si me ayuda un poco la tonalidad, ¿ok? Yo acá dibujé la cara de la culata. Y se alcanza a ver un poquito, ¿no? Ahí. La cara de la culata, ¿cierto? Está de arriba. Y en rojo marqué todos los sectores donde se tiene que hacer la medición. O sea, yo con la regla de pelo, ¿cierto? La tengo que poner de forma horizontal, arriba, abajo, de forma vertical, a la izquierda, al medio, a la derecha, y de forma diagonal, ¿cierto? De esquina a esquina. Esas son todas las mediciones que vamos a hacer. Para esta culata, tengo que mirar el manual del fabricante. Y el manual del fabricante me va a indicar la tolerancia. ¿Cuál es el límite, cierto, de luz que debería pasar entre la culata y la regla de pelo? El límite, cierto, la luz que tiene que tener la largura es de 0,20 milímetros. O sea, no alcanza a ser 1 milímetro, es la quinta parte de 1 milímetro. Para eso, vamos a tomar nuestra filler y vamos a buscar dentro de las mediciones que ustedes se fijan acá, que este filler está calibrado 0,55, 0,48, 0,43, 0,30, 0,25, 0,15 tenemos. Tenemos 0,20, 0,15, 0,25. Mira, vamos a buscar esta medida y siempre hay que tener más de un filler, ¿cierto? En el taller. Y vamos a ver si este otro tiene la medida que busca. 0,20. Mira, justo estaba acá. 0,20. Esta es la tolerancia máxima que debería tener, ¿cierto? La luz de la culata midiendo con la regla de pelo. Entonces, vamos a dejar esta medición y vamos a ver si hay alguna que sea más alta. Un 0,25 idealmente. Acá está 0,25. ¿Ok? Perfecto. Vamos a dejar estas dos a la vista. Entonces partamos. Siempre, permiso todos los sacar acá el bañito. Limpiamos bien, ¿cierto? Se limpia bien la superficie que vamos a medir. Eso que no haya. No, esta culata, si ustedes se fijan, tiene restos del paquetadura. Eso hay que sacarlo, ¿ok? Entonces lo sacamos porque estamos ejemplificando más que nada, porque esos restos de paquetadura van a contaminar la medición que nosotros estamos haciendo. Entonces se saca antes de hacer la medición. ¿Ok? Perfecto. Partimos. Medida horizontal superior. ¿Ok? Tomo mi regla de pelo, que ustedes ven es bastante contundente, ¿cierto? Una regla que va de un lado más grueso hasta un lado más delgado, sin un cuchillo, ¿cierto? Y la ponemos horizontalmente. Lo que yo voy a medir, si ustedes se agachan un poquito, es la luz que pasa entre la culata y la regla de pelo. Esa luz, ¿cierto? Esa holgura no debe tener más de 0,20 milímetros con el filo. Entonces yo tomo mi
filler y voy probando en todos los sectores de la culata, ¿cierto? Si es que pasa o no pasa. En este caso, el 0,20 no tiene problema, ¿ok? Seguimos la medida horizontal. No hay problemas por acá, ¿ok? Vamos a la parte inferior. Tampoco tenemos mayores problemas, ¿eh? Perfecto. Hasta ahora la culata no tiene ninguna deformación. Vamos con las mediciones verticales. A un extremo podemos ver el cilindro, ¿cierto? Al medio. ¿Ok? Tampoco sin problema. Perfecto. Y la misma medición se hace en diagonal, ¿cierto? Hay reglas de pelo que son más largas y que nos van a cubrir completamente la culata. ¿Okay? En este caso usamos esta que nos sirve para el mismo propósito. ¿Ven? Perfecto. Hemos descartado la culata. La culata en este caso, su plenitud está en perfecto estado. Esta misma prueba, como tip, se puede hacer o se debe hacer en la cara del bloque motor, ¿cierto? En la cara del bloque motor nosotros hacemos la misma prueba, ¿ok? Según las mediciones que el manual indica para la cara del bloque motor. ¿Ya? Primera prueba, no tenemos ningún problema en la culata, así que, ok. Ahora, siempre es recomendable, jóvenes, que estos elementos sean probados hidráulicamente, la culata en sí. No nos podemos solamente basar en la medición de planitud. Es recomendable siempre que ustedes tomen una culata cuando reparen un motor y la envíen a una rectificadora de motores, porque ahí tienen distintas máquinas especiales donde meten, ¿cierto? Ingresan agua a presión y que va a revisar, ¿cierto? O va a chequear que internamente la culata no tenga trizaduras, ¿ok? Trizaduras que puedan generar pérdida de refrigerante, ¿cierto? O cualquier problema en el sistema de refrigeración. Entonces, además de esta revisión de plenitud, nunca está de más agregar al presupuesto del cliente, ¿cierto? Una prueba hidráulica de la culata del motor. ¿Okay? Perfecto. Tenemos la primera prueba hecha. Adicionalmente, siempre hacer pruebas visuales, ¿cierto? Descartar cualquier grieta, cualquier golpe, cualquier raya dentro de la inspección de este elemento, ¿ya? Hay vehículos o hay marcas que también piden realizar la medición de planitud donde asienta el múltiple de admisión. Porque si ustedes se fijan acá, en la cámara amiga, ¿cierto? Por entre medio, ¿cierto? De los ductos de admisión también corre refrigerante. ¿Okay? Tenemos estos ductos donde también corre refrigerante hacia la culata. ¿Okay? Entonces, la planitud, ¿cierto? De la cara donde asienta el múltiple de admisión también se realiza con la misma lógica, pero las holguras que nos da el fabricante pueden variar, así que ahí hay que mirar directamente el manual. ¿Ok? Si van teniendo dudas respecto a estas pruebas, escriban en el chat para que los profesores que están conectados, ¿cierto?, puedan ir resolviendo de forma inmediata. Vamos a pasar a la segunda prueba, que vamos a medir la holgura del vástago de la válvula hacia la guía de la válvula. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar, vamos a poner un poco acá, que en el interior de, nosotros tenemos acá nuestra válvula, ¿cierto? El cuerpo de la válvula, ¿cierto? De la ¿okay? Por el lado, esta válvula recorre por una guía de válvula, ¿cierto? Y va por aquí.
la guía de válvula, ¿cierto? Entre la válvula y la guía hay aceite, hay lubricación. Cuando esta lubricación es deficiente, ¿cierto? Por no realizar los cambios de aceite cuando corresponde, ¿cierto? Por la disposición de se pierde, etcétera, hay desgaste, ¿cierto? Hay desgaste, ¿okay? Comenzamos a perder aceite, ¿cierto? Con el aceite, a sentar de mala forma la válvula, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a medir es la holgura o el espacio que queda entre la guía y la válvula, ¿cierto? Para corroborar su buen estado. Y para ese trabajo nos vamos a ayudar de este instrumento. Voy a acercar un poquito a la cámara. Y yo no estoy seguro si ustedes lo conocen, pero este es un reloj comparador. ¿Okay? Este reloj comparador, vamos a acercar la cámara negra. Este reloj comparador mide en centésimas de milímetro. ¿Okay? Esa es la escala de medición que tiene, centésimas de milímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que una vuelta completa de la aguja, ¿cierto? Del reloj, en la práctica es 1 milímetro. ¿Ok? O sea, si ustedes se dan cuenta, yo aprieto este botoncito que está acá abajo y el reloj se mueve, ¿cierto? Cuando la aguja da una vuelta, recién este vástago se movió 1 milímetro. O sea, es una herramienta de medición de precisión bastante sofisticada. ¿Ok? Este reloj más chiquitito, ¿cierto? Más chiquitito. Este reloj más chiquitito va a contar las vueltas que dé la aguja más grande. ¿Okay? Entonces, por cada vuelta que dé la aguja grande, acá va a dar una vuelta, siendo capaz de dar hasta 10 vueltas el reloj más chiquitito. O sea, tiene una medición de hasta 10 milímetros o 1 centímetro de tolerancia, lo que se puede mover. ¿Ok? Esa es la tolerancia que vamos a medir acá, en centésimas de milímetros. Para realizar la medición de holgura de válvulas, nosotros vamos a tener nuestra válvula, vamos a medir la de escape. ¿Ok? Vamos a medir la de escape. Vamos con esta, la vamos a verificar muy bien. Recuerden que si yo comparo las válvulas de admisión y las de escape, una fácil forma de reconocerla es que la válvula de escape es más pequeña, su diámetro es mucho más pequeño. ¿Ok? Y esto es porque los gases de escape que salen son en menor cantidad a los gases de admisión, ¿cierto? Cuando entra en admisión entra una gran cantidad de volumen de aire combustible, que al quemarse se reduce el volumen, y es por eso que las válvulas de escape se diseñan más pequeñas, porque eliminan menor cantidad de volumen de gases. Lo que yo voy a medir con mi reloj comparador es la holgura que tiene esta válvula, ¿cierto? El movimiento lateral, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a medir. Si ustedes se fijan, tiene un pequeño movimiento. No sé si se alcanza a ver un poquito más con la cámara. A ver, ese es el movimiento que yo voy a hacer, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo calibro o qué posición le doy a esta válvula antes de moverla? Para eso necesito el eje del X, ¿ok? El eje del X. Acá vamos a tomar el levas que es de escape, ¿cierto? Que para este motor el levas está roto, si ustedes se dan cuenta del problema que todos estos motores que corto el levas. Pero me sirve igual para tomar la medición, porque yo necesito ver la altura del canon de leva, ¿cierto? Para medir en cuánto voy a calibrar, ¿cierto? Mi válvula y hacer la medición de luz. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mido con el piedemetro, me va a ayudar, ¿cierto? La circunferencia del canon de leva, ¿cierto? Y me da, por ejemplo, esta medición 36 milímetros, fíjense ahí, 36 milímetros. ¿Ok? Yo acá no estoy midiendo el canon, estoy midiendo la circunferencia del canon. 36 milímetros. Luego, mido el canon en su apertura máxima. Y me da 41, 44, 44,60 milímetros. ¿Ok? Entonces,
44,60 menos 36 son casi 9 milímetros, ¿cierto? De diferencia, y qué es lo que abre el camón de leva en este caso, 9 milímetros. ¿Ok? Vamos a redondearlo 9. Fíjense acá lo que yo voy a hacer con mi pie de metro. Voy a buscar los 9 milímetros en el pie de metro, ¿cierto? Y voy a fijar el pie de metro. El resto no me sirve porque no tiene el profundímetro. Vamos a mostrar el otro. Esto está. 9 milímetros. Ahí está. Ajusto. ¿Cierto? El profundímetro quedó ahí en sus 9 milímetros. Entonces vamos a poner la válvula en su guía. ¿Ok? Y le vamos a dar la altura de los 9 milímetros. Ahí. Esa es la altura. Ahí yo voy a medir la holgura del vaso. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, ¿cierto? Primero mido la altura de ataque del leva, ¿cierto? Eso lo llevo a la profundidad que yo voy a iniciar la mano. Otra forma de verlo es que muchas veces en las válvulas queda marcado el recorrido que tiene, ¿ok? Queda marcado cuánto es lo que abre y cierra, una diferencia de tonalidad en su vástago. Este no es el caso, por eso yo prefiero medirlo y darle el ejemplo a ustedes con la medición. Una vez tenemos la válvula posicionada, yo acerco mi reloj comparador, ¿cierto? Y voy a ponerlo ahí en la válvula, tocando el borde de la válvula. Y fíjense, lo voy a presionar un poquito para que se mueva la aguja. Una vez presionado, ¿okay? Esto hay que tener cuidado, que cuesta calibrar esta medida. Ahí está. Una vez presionado, lo vuelvo a cero. Inmediatamente lo vuelvo a cero. Ahí está en cero, fíjense. Está en cero completado. La válvula de presión tiene un límite de 0,10 milímetros. La válvula de escape tiene un límite de 0,15. ¿Ok? O sea, 0,10 significa una rayita. 0,15 dos rayas. ¿No? Y vamos a mover la válvula. Vamos a moverla para ver cuánto holgura tiene. En este caso, no se mueve nada. Dejamos como el cero. Y ahí movemos. ¿Viste? Ahí tiene movimiento. Bueno, acá, para el ejemplo, esto se descalibra muy rápido. ¿Por qué se descalibra muy rápido? Porque yo estoy cometiendo un error. No sé si ustedes lo han notado. Pero yo tengo afirmado mi reloj comparador en esta mesa. Y esta mesa, si yo la cargo un poquito, miren el reloj. ¿Ok? Yo cargo la mesa y el reloj se mueve. Entonces, la forma correcta de hacer esto es tenerlo, el reloj ojalá unido o apernado a la culata. ¿Ok? Como es un ejemplo, nosotros lo hacemos de esta forma porque no teníamos como agarrarlo bien en este momento. Esta es la ciencia de medir la holgura. ¿Ok? De nuevo, ¿cierto? Y se va a mover el vástago de la rueda. ¿No, chiquillos? Déjame ver acomodar un poco. Ese es el movimiento. ¿No? Si lo tuviéramos una mesa mejor, ahí se genera el movimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que medir. ¿Ok? Y eso nos tiene que dar más de 0,15 milímetros. ¿Ya? Perfecto. Lo mismo con cada válvula que en la toma de fuga del cilindro no haya indicado con problema. Si cuando hicimos en la mañana la toma de fuga del cilindro nos indicó que eran las válvulas de escape del cilindro 1, hacemos la prueba de las válvulas de escape del cilindro 1. ¿Ok? Perfecto. Si tienen duda o consulta, las van escribiendo en el chat.
Esto ya nos descarta problemas, ¿cierto? En la culata, ¿ok? En las guías. Otras pruebas que también es recomendable hacer, ¿cierto? Medir la tolerancia a los resortes, el de válvula, esto lo podemos ver con el pie de metro, y ver cuánto es lo que debe tener. ¿Okay? Otras mediciones o otros trabajos que se hacen acá cuando se trabaja en válvula es el asentamiento de la válvula, una vez que está la culata destapada, y para eso se utiliza este sopapo, ¿cierto? Con pasta de esmeril. ¿Okay? Este es un trabajo bastante minucioso, hay que tener harta paciencia, pero la idea de esto es que se asiente la válvula correctamente a la culata. ¿Okay? Porque si yo agrando un poco esta imagen, ¿cierto? Agrando un poco esta imagen, yo voy a ver que la válvula tiene un asiento de válvula, que es donde encaja en la culata. ¿Okay? Ese asiento, que también se mide, tiene generalmente 1 milímetro, tiene que encajar perfectamente, no sé si se puede ver acá, camarita amiga, encajar perfectamente en este sector donde va la base de la asiento. ¿Okay? Y para eso, para que encaje perfectamente, se hace esta operación, ¿cierto? De asentamiento, donde yo aplico pasta de esmeril, ¿cierto? Para válvula, la aplico acá, en toda la valvulita, ¿cierto? En toda la valvulita, y con mucha paciencia, esto hay que ser paciente de que bien, empiezo con el sopapo, a hacer el esmeril, ¿cierto? Esto hay que ser paciente, esto toma su rato, ¿eh? Pero para que quede bien, hay que hacerlo. Y poco a poco, se va asentando la válvula al asiento. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de pasta de esmeril. Pasta de esmeril fina y pasta de esmeril gruesa. Se parte con la pasta de esmeril gruesa para luego terminar con la pasta de esmeril más fina. ¿Ok? Esa sería como las dos pastas que se utilizan. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora, chiquillos? Todo bien, me imagino. Vamos a guardar esto. Esto, pasta de esmeril. Por esto de la vea. Hay gruesa. Fíjense que esta es la gruesa. Pasta gruesa. Una vez que terminamos con esta, utilizamos y hacemos la misma operación con la pasta fina. Yo he visto personas que hacen un mal uso de este trabajo y conectan la válvula a un pequeño taladro con un sopapito y con el taladro, ¿cierto? Para hacerlo más rápido, empiezan así. No es recomendable, chiquillos. Hay que hacerlo a la vieja escuela, ¿cierto? Y con el sopapito, uno a uno, para que quede en perfectas condiciones. ¿Ok? Seguimos avanzando en nuestras mediciones entonces. Ya tenemos la necesidad de la superficie ocular OK, holgura del vástago de válvula OK, y ahora vamos a revisar conicidad del cilindro. ¿Ok? Conicidad del cilindro. Para revisar la conicidad del cilindro, vamos a utilizar este otro instrumento. ¿Okay? Este es un alexómetro. ¿Okay? Este es el nombre técnico, alexómetro. Ustedes pueden ver esta cajita acá con innumerables piezas, pero que nosotros vamos a utilizar una medida acorde a nuestro blog. Vamos a tomar nuestra pieza, vamos a agrandar nuestro alexómetro, ¿cierto? Vamos a corroborar que sea esta. Y se apaga la cara, vamos a jugar. Esta queda muy chica, queda con poquito, entonces vamos a hacer una más grande. Ahí está.
que nos quedó muy grande. Ya las 6 la arreglé. Ya, esta es la que va a calzar acá en el celular. Perfecto, ahí está. Así lo vamos a usar ya. El alexómetro es para medir conicidad. ¿Ok? Pero a esto le falta algo. Le falta un reloj comparador. Igual que este, pero vamos a utilizar el que viene acá en el alexómetro. ¿Ok? Este va acá arriba. Se instala acá arriba. ¿Cierto? Instalarlo. Y lo vamos a dejar ahí en el. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a medir la conicidad. ¿Ok? La conicidad es cuando el cilindro, ¿cierto?, se empieza a deformar o a desgastar en forma de cono, como un cono de helado, ¿cierto? Recuerden que con el pistón subiendo y bajando, el mayor desgaste se produce desde la mitad hacia arriba. ¿Qué se produce el mayor desgaste? Dejando menor desgaste en la parte inferior. La conicidad, ¿cierto?, es cuando el diámetro de abajo es menor que el diámetro de arriba, ¿cierto? Eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, vamos a hacer 3 mediciones, arriba, al medio y abajo, y en 2 orientaciones, vertical, o sea, horizontal y vertical. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y más que medir, porque el alexómetro no mide, sino que el alexómetro va a comparar, ¿cierto? Va a comparar desgaste. Fíjense acá, para yo explicarles de qué se trata. Vamos a poner primero el alexómetro de forma, ¿cierto?, longitudinal al motor. Introducimos el alexómetro en la parte de arriba, un poquito más abajo de donde está marcado el tope del producto. Teniéndolo ahí, ¿cierto? Fíjense acá, yo lo muevo y lo voy a centrar justo en el cero, o cuando deja de moverse. Cuando deja de moverse, yo voy a centrarlo en el cero. Imagínate que está ahí. Yo hago así como un vaivén, ¿cierto? El alexómetro va y viene por la diferencia que se genera al moverlo acá. Entonces, donde termina de moverse, ahí yo lo seteo en cero. Ese es el nivel exacto, ahí está justo a nivel. ¿Ok? Ahí está justo a nivel del cero. Ahí, perfecto. Ahí está completamente horizontal el instrumento. ¿Ok? En cero. Entonces, voy a realizar las 3 mediciones que le he comentado. Arriba, al medio, abajo. Partimos arriba. ¿Cierto? Perfecto. Llega al cero. Perfecto. Yo lo que tengo que fijarme es cuántas rayitas se pasa del cero. Porque si se pasa del cero, tenemos que hay algún desgaste. ¿Ok? Perfecto. Arriba, quedó aquí. Al medio, también. No se pasa del cero. Y abajo, también. ¿Ven? Lo muevo y no pasa del cero en ningún momento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en estas mediciones no hay diferencia, ¿cierto?, de diámetro ni arriba, ni en medio, ni abajo. ¿Ok? La misma medición la voy a hacer ya de forma transversal al módulo. Hago lo mismo, lo calibro, ¿cierto? Cuando se deja de mover la aguja, lo calibro en cero, justito en cero, y comienzo el vaivén. No se pasa el cero, perfecto. Estoy de arriba, ahí estoy al medio, ¿cierto? Y ahí estoy abajo. Fíjense, lo muevo y no pasa el cero. Fíjense, ahora no alcanzo a llegar al cero, porque abajo tiene menos desgaste que arriba.
pero es mínimo, no alcanza a ser una centésima de milímetro. ¿Okay? Perfecto. Ya he realizado las 3 mediciones con el electrómetro. Esto me indica que no hay conicidad en el sitio. ¿Cierto? ¿Cuál era el límite? Una centésima de milímetro, o sea, 1 milímetro, o sea, una rayita del comparador de carga. Eso está ok, ¿cierto? Otra prueba que yo puedo hacer con el mismo instrumento es la ovalación del cilindro. ¿Qué es la ovalación del cilindro? La ovalación es el desgaste hacia uno de los costados del cilindro. Si nosotros nos fijamos acá, no sé si se puede acercar un poco la cámara. Cuando el pistón sube, ¿cierto? Genera fuerza hacia los costados. Tiene la fuerza descendente de la explosión, ¿cierto? Baja, la inercia auxiliar lo hace hacia arriba. Entonces el pistón tiende a cargarse hacia las paredes de los cilindros. Tiende a cargarse hacia las paredes. Cuando el desgaste es demasiado, ese cilindro se empieza a ovalar. De nuevo un cilindro se empieza a ovalar. Va a aparecer un huevo. Y ahí es donde me empiezan a echar un humo azulado, ¿cierto? Los anillos no están asentando bien y hay que revisar la medición. Esta medición la hacemos con este mismo instrumento, ¿ok? Realizando las mismas mediciones, ovalaciones, ¿ok? Nos va a servir este instrumento, la medición que acabamos de hacer, para checar conicidad y ovalación del cilindro. La ovalación tiene una tolerancia de 15 centésimas de milímetro, o 0,15 milímetros. Alexómetro, un interesante instrumento que deben aprender a utilizar para realizar estas pruebas. Una vez terminado, lo desarmamos, se guarda, ¿cierto? Y pasamos a la próxima medición. Si tienen dudas, consultas, vayan escribiendo en el chat y los docentes, ¿cierto?, que están apoyándonos a la distancia, van a ayudar a resolver. ¿Qué nos queda ahora por revisar? Ya hemos chequeado culato, hemos chequeado válvula, hemos revisado los cilindros, nos falta revisar los anillos. ¿Ok? Los anillos. Entonces, recuerda que los pistones tienen 3 anillos, ¿cierto? Tenemos un primer anillo de compresión, un primer anillo de compresión, un segundo anillo que también ayuda a la compresión, y un tercer anillo que es de lubricación. ¿Ok? Esos son los 3 anillos que principalmente traen todos los pistones. Las mediciones que yo voy a realizar ahora es la holgura lateral del anillo. ¿Okay? La holgura lateral del anillo y la apertura del extremo del anillo. Eso es lo que vamos a revisar. Para eso yo necesito, ¿cierto?, limpiar muy bien acá. Que estén todos los componentes, ¿cierto?, bien puestos. Ahora, para extraer estos anillos con cuidado, tenemos estas herramientas, ¿cierto?, extractores de anillos, que están en todos los accesorios. Y esta herramienta me ayuda a abrir el anillo, ¿cierto?, sin que se rompa. Un extractor de anillos, y también me ayuda a montarlo sin que se rompa. ¿Eh? Esa es la herramienta que yo utilicé para hacer esta extracción. ¿Okay? Entonces, son 2 pruebas las que se hacen. Holgura lateral y apertura del extremo. Vamos a corroborar los datos que tengo acá, los tengo aquí en mi carpeta, en mi teléfono. Vamos a corroborar los datitos. Denme un segundito. Vamos a corroborarlo. Perfecto. Tenemos 0,40. Entonces, 0,040 milímetros o 4 centésimos de milímetro es la holgura lateral que debe tener los anillos.
¿Cómo medimos esto? Tomamos el anillo que hemos limpiado, ¿cierto? Entonces se puede acercar un poquito más. Y lo vamos a poner ahí. ¿Cierto? Y con el filler buscamos la medición, 0,40, 0,80, 0,80 es lo máximo. Entonces vamos a buscar una medida menor a 0,80. Mira, 0,40, 0,80. Esta es la máxima, 0,08. Esta es la máxima medida que puede tener. La que sigue a 0,08 es 0,1, ¿cierto? Entonces vamos a dejar estos dos galgas afuera para realizar la medición. Vamos a tomar este pistoncito, acá lo voy a la mesa para que se vea mejor, y voy a introducir la galga a 0,08. Fíjate que no está entrando, ¿cierto? No entra la galga 0,08. O sea, todavía no tiene desgaste mayor a lo especificado. No lo con otra. Voy a dar con una 0,08, 0,6. Ahora con 0,6. 0,6 acá. Vamos a probar con eso. Si esta no entra, es porque la albura lateral del anillo está en pequeño. Vamos un poco, entra esta. Y esta ya está dentro de la tolerancia. O sea, este anillo de compresión está en pequeño. ¿Ok? Utilizamos 0, está en la mitad de 0,04 a 0,08. Vamos a probar el segundo anillo, ¿cierto? El segundo anillo, que está en 0,3 a 0,7. Nuevamente limpiamos muy bien. Limpiamos muy bien. Y vamos a buscar una medición. Vamos a ir con la 0,6. Pero ahora probamos el segundo anillo. Mira, acá sí entra, ¿viste? Acá sí entra. Mira, ahí entró el 0,6. Aquí el máximo dice 0,7, son las máximas medidas que deberían tener, y el límite máximo, lo máximo que debe haber de abertura, son 0,2 milímetros. Entre el 0,6, vamos a buscar el 0,7, si entra el 0,8, a ver, estamos en 0,8, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Eso es el 0,8 milímetros. El 0,6, yo había medido mal, como estoy del otro lado, no podía ver bien, pero el 0,6 no está entrando. No, ese está bueno, no está malo como he dicho en el principio. Ese que yo estoy acá al revés y no veo muy bien en la ocasión. Nuevamente ahí. Mira, este tampoco entra y este es 0,04. No hay desgaste en este año. ¿Ok? Esa es la primera prueba. En este caso, compresión 1, compresión 2. Ok, pasaron la prueba. ¿No? Ahora vamos a la última prueba que vamos a realizar a los anillos del motor. Y esto lo vamos a realizar, ¿cierto?, en el bloque. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a limpiar bien la superficie del bloque, sacar aceites, grasas, ¿cierto? Y vamos a tomar el primer anillo. Vamos a medir la apertura del extremo del anillo. ¿Okay? Que si ustedes se fijan, la apertura es esta. ¿No se ve ahí la camarita? Ahí está bien. Esa es la apertura.
Por ahí donde yo les comentaba en la mañana que se escapa la compresión, por este tipo de apertura. ¿Vale? Entonces vamos a poner nuestro anillo acá en el globo, ¿cierto? En el globo. Y con ayuda del pistón que hemos sacado, vamos a bajarlo hasta que no se vea el pistón, hasta que el pistón, ahí, pues ya no se ve, ahí lo dejamos. Ponga la cámara aquí, amigo, a ver si se puede apreciar. Ahí se ve, ¿no? Más acá. Más. No sé si se alcanza a ver, chiquillos, la luz Así tengo. del anillo. Donde está la apertura ahí. Ahí hay una apertura. ¿Ok? No sé si se alcanza a apreciar. Pero, en definitiva, lo que yo estoy midiendo, lo que yo estoy midiendo, ¿cierto? Es cuando se cierra la separación que queda entre el anillo. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy midiendo. No puede quedar justo. Eso no puede ocurrir. Porque cuando el motor funciona y eleva temperatura, el anillo, al ser un metal, se dilata, se expande. Entonces, si quedara justo, esto se expandiría, ¿cierto? Y se rompería con la presión, ¿cierto? Con la temperatura. Entonces, tiene que quedar una holgura, tiene que quedar una apertura siempre. ¿Ok? Y esa apertura, para estos anillos, para el 1, es de 0,20 o 0,35. ¿Ok? Para el segundo anillo es de 0,37 a 0,52. Con un límite máximo de 1 milímetro. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a medir. Entonces vamos a buscar nuestro filet y vamos a buscar el 0,35. 0,30 a 0,35. Todo lo tengo. Y el que sigue es 0,38. Vamos a utilizar los dos. ¿Okay? Siempre yo elijo una medida más grande, porque si el 0,35 pasa la abertura, el 0,38 no debería pasar. ¿Okay? Si no, ya estamos contentos. Y lo que voy a hacer yo es medir, ¿cierto? Acá, fíjense acá. Yo estoy midiendo. Se me dio un poquito, vamos a acomodarlo con el pistón. Ahí yo mido la apertura que queda. Mira, ya entró justo el 0,35. Entra justito en la luz entre el anillo. Ahora, el 0,38 no entra. No entra el 0,38. Eso quiere decir que está en su tolerancia. ¿Ok? En su tolerancia de apertura del anillo. De la misma medición, se hace con el segundo anillo y se hace con el anillo de compresión. ¿Ok? Esas son las mediciones que teníamos preparado para nuestra clase de hoy día, que vienen a atacar un poco lo que podemos resolver desde el diagnóstico de la mañana, desde las fugas que se pueden detectar en un motor por las faltas de compresión. ¿Ok? Con ayuda del comprador de fuga, yo puedo acotar el rango de búsqueda, ¿cierto? Por cilindro y por válvulas, ¿cierto? Para medir el escape o las de admisión. ¿Ok? Y con ayuda de los comparadores, del exómetro, del piedemetro, de los micrómetros, que en este momento no le dimos mucho uso, pero el micrómetro es para medir, ¿cierto? El vástago de las, nos sirve para medir el vástago de las válvulas, ¿cierto? De la válvula, y mido con el micrómetro, ¿cierto? Cuánto es lo que tiene. Y eso yo lo comparo con el manual, ¿ok? Nosotros hoy día utilizamos otra técnica, utilizamos la técnica de la holgura entre la guía de válvula, ¿cierto? Y la válvula. Eso fue lo que medimos hoy día.
Pero nosotros podemos utilizar otra técnica también, que es medir el vástago, ¿cierto? Medimos el vástago. Medimos el vástago y además necesitamos un micrómetro de interiores para medir la guía, para medir la apertura de la guía. ¿Okay? En este caso no contamos con un micrómetro de interior tan pequeño para hacer esa medición, por lo que tuvimos que utilizar la otra alternativa, que es la altura de la banda. ¿Ok, estudiantes? Esas fueron las mediciones, las revisiones que teníamos preparadas para ustedes el día de hoy. Espero que hayan sido de aprendizaje, que hayan podido profundizar sus conocimientos en mecánica y ya dentro del corto plazo van a poder ponerlo en práctica apenas podamos volver ya a las aulas de clase. Para mí ha sido un gusto estar conectado con ustedes. Acá en IPECHILE estamos todos muy contentos porque nos han contado hoy día que nos acreditamos por 4 años nuevamente. Así que feliz, feliz como todos mis colegas, feliz por ustedes que siguen perteneciendo a una gran institución y los espero en otra cápsula o en otra videoclase en mecánica automotriz.